Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Si la semana pasada recorrimos Calle Álamos y explicamos esa evolución de la burguesía que acaba en la Alameda, dijimos que íbamos a hacer una parada en Calle Álamos 38 porque es una finca, ¿no? Por decirlo de algún modo, un local, un bloque que tiene mucha historia. Una construcción de referencia, además, de verdad. Exactamente. Y por eso hemos vuelto a invitar a Víctor Heredia. Víctor, ¿cómo estás? Pues aquí encantado de nuevo de compartir. Bienvenido de nuevo, Víctor. Pues nada, bien hallado, un placer. Y era imposible no volver a llamarte porque necesitamos contar esa historia de Calle Álamos 38 en ese artículo que escribiste sobre precisamente ese número, que lo dejamos como siempre vinculado en las notas del podcast. Y si quieres empezamos a contar pues el primer vestigio que tenemos de ese número. Bueno, pues es un edificio que yo como investigador pues me encontré una documentación rica sobre ese edificio, pues precisamente en el archivo del Instituto Vicente Espinel, porque, ahora podemos comentar un poco la historia del edificio. Instituto Vicente Espinel Gaona. El Gaona, efectivamente, que la gente lo conoce con ese nombre. Fue propiedad de este instituto y anteriormente había sido propiedad de la Congregación de San Felipe Neri, con lo cual ahí está la conexión, ¿no? O sea, todos los bienes que eran de San Felipe Neri pasaron al Instituto de Málaga para mantenerlo, para mantener su presupuesto, porque era la manera que alquilara las casas que poseía. Y una de estas casas, otra propiedad fueron los Pinares de San Antón, o la finca de San Antón, que ha dado lugar a la urbanización de este nombre. Pero bueno, en el centro de la ciudad, una de esas propiedades va a ser esta casa. Y hay una serie de títulos de propiedad, de escritura, que nos permiten reconstruir la historia de esta finca. La semana pasada hablábamos de que en 1721 los regidores del ayuntamiento malagueño habían decidido que ya no merecía la pena mantener la muralla en Carretería en Álamos y que se iba a vender. No se iba a vender, ellos se iban a repartir. Lo curioso es que ellos se reparten, la distribuyen en tramos, sacan tramos de tantas varas o metros, ¿no? Pues según la medida de la época, y se lo reparten. Entonces cada uno se queda con un trozo, cada regidor, por ser regidor, se queda con un trozo, y de esa manera es como se va a ir construyendo pues las aceras de los números pares, tanto de Carreterías como Álamos. Entonces esta casa es heredera de ese proceso, y sabemos que por gracia a la escritura que estuvo mucho tiempo sin construir, así que el solar fue pasando de mano en mano, llegó a mano de un regidor llamado Mateo Sedeño, y él es el que finalmente lo va a vender, que ya una vez que se lo quedan, ellos ya pues lo administran, construyen, lo venden, se lo reparten, y va a venderlo a un escribano, al escribano Joaquín de Sistos, que fijaros, este escribano tenía una finca en la zona de la carretera de Cádiz, que ahora conocemos como Sixto. Ahí viene de este escribano Joaquín de Sistos, y también la tiene un tiempo y la vende a un señor que es Bernabé Enríquez, y Bernabé el que decide construir. Además nos da un dato muy curioso, porque dice que Bernabé compra la casa, el solar, por 6.000 reales. Una cantidad más o menos. Una cantidad tenemos, porque ahora veremos en cuánto lo vende. Y él va ya a construir la vivienda. Él construye una casa palaciega, la que conocemos ahora. Él la construye en el año 1772, es decir, 50 años después del repartimiento. Si estuviéramos hablando de los Reyes Católicos. De que fuera suelo edificable. Eso es. Tarda medio siglo, pero finalmente construye una casa señorial, con su agua, con su patio, con un gran balcón en la primera planta, un cierro que es muy peculiar, un cierro semicircular, ¿no? En la planta superior, y esta casa él la vende a continuación por 80.000 reales, por lo que tenemos el valor, sí, el solar valía 6.000, la casa principal con su almacén, entonces vale 80.000 2 años después. Y tenemos lo que es la revalorización con la construcción. Claro, con la construcción de la casa. Y claro, ¿quién le compra la casa principal señorial una vez hecha? Pues un militar aristócrata de origen antequerano, que es Bartolomé de Urbina. Bartolomé de Urbina es un militar español que participa pues en varios acontecimientos militares, por ejemplo, en los sitios de Gibraltar, la guerra del Rosellón, la guerra contra la Francia revolucionaria, en la que va a morir. Pero él en su periplo militar se casa en Perú con una gallega.
Manuela Galloso. Manuela Galloso, Mariño, Araujo de Lovera. Bueno, prometo que acaba de decir Víctor el apellido sin mirar un solo folio. Y de carrerilla. Pues sí, ha salido, ya no me podía que lo repita. Bueno, pues Manuela Galloso quedará viuda, viviendo en la casa. El matrimonio no tiene hijos y Bartolomé de Urbina le dejó encargado, ya le dejó la orden de que cuando muriera su esposa, si moría después que él, como ocurrió, pues la cediese a la congregación de San Felipe Neri. De esa manera, pues ¿qué ocurre? Que, bueno, Manuela, o yo casi ya Manoli, ¿no? Ya a veces me sale, ¿no? Por la familiaridad, ya por verla tanto en los documentos, pues finalmente vivirá unos cuantos años más que su marido y fallece en una de las epidemias más graves que tuvo Málaga, la de fiebre amarilla, del año 1804. Una epidemia que, bueno, fue nefasta, que mató a cientos de personas en la ciudad. Ella va a ser una de las víctimas. De hecho, en la liquidación de testamento se nos indica que se quemaron todas las cosas que había en su habitación. Se quemaron para evitar el contagio. Sí, para evitar el contagio, efectivamente. Como medida sanitaria. Y bueno, pues la casa, lo que no se quemó, más todo lo que había, todo el mobiliario restante, pues fueron entregados a la congregación de San Felipe Neri, que lo que va a hacer es alquilar la casa para aprovechar para sus rentas, y así tendremos como llegamos pues hacia 1810 aproximadamente a unos inquilinos muy especiales que somos los que vamos a encontrar, ¿no? Pues en esta vivienda. Exactamente, porque ahí es donde nos vamos a encontrar, donde vamos a empezar a tirar del hilo, y es que esa fue la vivienda que se acaba quedando la familia Livermore, que todos nos va a sonar, por supuesto. Fue una de las primeras sagas, ya que hablamos de las grandes familias que vienen a Málaga, sobre todo a principios del siglo XIX. Bueno, tenemos que tener en cuenta que ya está por aquí Manuel Agustín Heredia, que los primeros larios, bueno, pues los primeros documentos que dicen que los larios están en Málaga datan de en torno al año 1803, 1804. Esa llegada incipiente, o al menos la llegada incipiente del tipo de burguesía que va a hacer de la Málaga de aquella época, bueno, pues una referencia en el panorama nacional, ¿no? E indudablemente en el origen de todo ese crecimiento posterior está la familia Livermore, capitaneada por Tomás Livermore. Así, efectivamente, él será el inquilino que le alquila a los filipenses la casa, donde va a instalar su residencia, va a vivir durante bastantes años, y claro, se va a convertir pues su casa en el lugar de paso de buena parte de esa burguesía malagueña. No creo que Tomás Livermore viene de Sevilla, su mujer es sevillana, también lo son algunas de sus hijas, ¿no? Y viene y monta una industria de curtidos en capuchinos. Sí, él es un industrial. Además es un momento, ese principio del siglo XIX, un momento muy complicado. Antes hemos hablado de la fiebre amarilla, luego vendrá la guerra de independencia, ocurren muchas calamidades, donde ese alto comercio marítimo extranjero que había dominado el comercio de Málaga en el siglo XVIII, que va desapareciendo, sus sociedades se van liquidando y digamos, el protagonismo del desarrollo económico de Málaga lo asumen nacionales, no malagueños, como sabemos, ¿no? Como bien indicado antes Ana. Llegan los Larios, llega Heredia, llegan los Cámaras, llegan una serie de familias, muchas de ellas con origen en cameros, y que van a ser los que asuman pues esa nueva generación de comerciantes industriales que van a dar un gran impulso a la economía malagueña. En este caso, por aclararlo, los Livermore tenían una ascendencia irlandesa. Sí, eso es, pero vamos, yo creo que muy afincado ya, incluso por el nombre y por... además, yo creo que Tomás Livermore efectivamente además estaba casado con una española, y yo creo que estaba bastante naturalizado, aunque conservara pues me imagino que el acento y el aspecto y ciertas costumbres no británicas o irlandesas, pero ya yo creo que era una persona bastante integrada en esa burguesía malagueña. Efectivamente, además él nada más instalarse en Málaga, bueno, pues rápidamente nos entra en contacto, por ejemplo, con Manuel Agustín Heredia, que se va a convertir en su gran socio, en su hombre de confianza, en su mano derecha, en el impulsor valiente de un montón de proyectos junto a él, y además al poco tiempo en su yerno. Exacto. Porque si hay alguna cualidad absolutamente fascinante que tiene la familia Livermore, en este caso es
cómo Tomás casa a sus 6 hijas, a las 6 hijas. Livermore tuvo 2 hijos varones, creo que fueron 2 hijos varones, pero murieron de manera prematura. Bueno, pues a las 6 chicas, a las que había que casar bien, lógicamente, para continuar, bueno, pues con ese brillo en la saga, tal y como ellos entendían, bueno, pues las casa con los 6 hombres más importantes del momento. Indudablemente, iba a decir con los 6 hombres más importantes de Málaga, pero no, casi del momento, porque, por ejemplo, Isabel Livermore Salas, que hemos hablado un montón de veces de ella, se casa nada más y nada menos que con Manuel Agustín Heredia. Petronila se casa con el Marqués de Salamanca. Eso es decir, y así sucesivamente, las 6, bueno, pues van encontrando ese acomodo. Porque al final tú te casabas vía alianza y vía matrimonio también. Claro, y precisamente las hermanas Livermore se forman el eje vertebral de esa nueva burguesía malagueña. Efectivamente, porque todas las ramas del árbol genealógico posterior salen de ahí, de esas 6 hermanas. Confluyen en la Livermore en mundos muy diversos, con Manuel Agustín Heredia y Salamanca, que luego a su vez van a ser los cuñados que van a ser socios en numerosos negocios. El hermanastro Martín Heredia Escolar, con otra hermana Livermore, el Marqués de la Ensenada, Serafín Estebanes Calderón, es decir, y Miguel Bryan Villanueva, que fue un comerciante que también tuvo mucho... Se podría hacer, digo, la serie Los Bridgerton, que seguro que sabéis cuál es. Eso es lo que se podría hacer perfectamente con las Livermore, o sea, contar incluso la Málaga y yo cómo se va casando cada una de ellas. Yo lo decía, creo que fue en el capítulo anterior, que es que de verdad que es que la historia de la familia Livermore y de las 6 hermanas después de manera independiente, bueno, da para una serie de varias temporadas de Netflix. Además, con ya los caracteres de cada una de ellas, más los caracteres masculinos, crean, claro, un ambiente que, claro, si pudiéramos trasladarnos a las fiestas de una de estas familias y observar, tendría que ser fascinante, ¿no? Porque no hay que olvidar que entre ellos debatían asuntos que superaban, por supuesto, el ámbito familiar o sus negocios, sino que llegaban a afectar a la economía de la provincia, pero a la economía nacional y hasta la política, ¿no? Con lo cual era una familia, así como luego ocurrirá con Amalia Heredia la Concepción, pues ya, ¿no? Pues su padre y sus abuelos maternos, tal, ya también generaban ese ambiente. Ese primer eje está en los Álamos, en Calle Álamos. De hecho, y lo hemos contado alguna vez en el podcast, Manuel Agustín Heredia no se establece o se consolida como gran industrial y como un hombre de negocio que viene a Málaga y la revoluciona por su carácter absolutamente arriesgado y valiente de ver las cosas, hasta que la puerta social... Es que eso era así, para bien o para mal. O sea, él viene de Vélez, se establece aquí, empieza, ya lo hemos hablado, el origen de la fortuna de Manuel Agustín Heredia. Pero es que a él no lo consideran como uno de los grandes de Málaga hasta que no se casa bien. Y casarse bien en aquella época era casarse con una de las hijas de Tomás Livermore, en este caso con Isabel, que hay una anécdota que yo creo que está recogido en el libro de María Pía Heredia, que es un libro delicioso, lo hemos contado, que cuando Manuel Agustín Heredia le pide a Tomás la mano de Isabel, bueno, pues poco menos que le dice, bueno, ¿y tú para qué la quieres si no sabe hacer nada? Solo sabe tocar el piano y coser, ¿no? Entonces, bueno, en esa pequeña anécdota, bueno, pues se establece muy bien que al final, bueno, fue un matrimonio que no sé cómo se llevarían, entiendo que fue una alianza bien avenida, pero que eran matrimonios casi concertados y que servían para completar el cierre de determinados acuerdos entre socios o entre clanes. Los 14 hijos apuntan a por lo menos cierto roce, ¿no? cierto roce a lo largo de los años. Exactamente. Pero bueno, es verdad que, bueno, de hecho, Manuel Agustín Heredia se asienta definitivamente en Málaga con el matrimonio, porque es verdad que aunque ya de Vélez había pasado a Málaga, pero todavía venía un ramalazo gibraltareño, con lo cual ya el matrimonio con Isabel Livermore ya lo asienta definitivamente y lo vincula a Málaga de una manera ya estable. El apellido Livermore no se ha quedado en Málaga, ¿verdad? O sea, entiendo que por esta rama no... ¿Sí? Ana me está levantando la mano, ¿sí? Sí, bueno, está lejano. Yo, por ejemplo, lo tengo en mi... pues fíjate, no lo sabía yo. Quiero decir que igual que no sigue sonando a día de hoy el sol. Está lejos. Pues fíjate, no sabía.
vamos a ver, después, claro, la evolución de los Livermore fue muy, muy dispar, porque además también hay que tener en cuenta que al ser chicas las que se casaban, automáticamente el apellido pasaba a la segunda línea, y eso en 2 generaciones estaba completamente perdido. Pero sí, por ejemplo, está el caso de uno de los descendientes de Miguel Bryan Villanueva, que mi apellido Bryan viene de ahí, claro, de Bryan Villanueva, que se casa con Ana Livermore Sala, y uno de los hijos, Tomás Bryan Livermore, llegó a ser obispo de Cartagena, y bueno, está ahí enterrado en la Catedral de Murcia, y sí que por esa parte del apellido suena un poco mal. Lógicamente ahí también se corta la evolución, porque al ser religioso no hubo nada más, pero el hecho de que fueran chicas al final hace que el apellido desaparezca en el plazo de X generaciones, a no ser que venga alguien, como por ejemplo en el caso de mi bisabuelo, que fue el que quiso rescatar de bastante atrás el apellido Bryan y llevárselo y unirlo al Pérez. Ahí viene, por ejemplo, mucha gente me pregunta, bueno, ¿de dónde viene tu Bryan? Bueno, pues mi Bryan viene de Ana Livermore y de Miguel Bryan, que mi bisabuelo lo rescata y lo pega por delante. Bueno, quería recordar además que ahora mismo hay una promoción inmobiliaria, no sé si por el Camino Nuevo, que ha recuperado el nombre de Livermore. Livermore. Efectivamente. Livermore, ¿no? Bueno, es verdad. Pero que si lo había pensado, claro, hasta qué punto está presente en la memoria de la ciudad, hasta el punto de que alguien, no sé si por motivos, ha pensado que Livermore es un nombre que queda bien. Claro, es un nombre que tiene su gancho, sobre todo también, y en el paseo de Sancha, en el paseo de Sancha, y en la zona de la Caleta, que antes hablábamos de cómo iban evolucionando esos palacetes, ¿no? Hemos hablado de Calle Álamos, porque además en Málaga hay una cosa que no ha cambiado con el paso de los siglos, y a mí me encanta esa palabra, que es que en Málaga somos muy noveleros. Exacto. Y entonces esa novelería, pues también funcionaba en el siglo XVIII. Entonces la burguesía va pasando de Calle Álamos Carretería a la Alameda, de la Alameda a Calle Lario, de Calle Lario, Calle Lario se combina un poco con la Caleta, pero al final toda la burguesía se va moviendo en masa hacia las nuevas zonas urbanas, residencial, más residenciales. Hacia el este también, en el momento de la zonificación. Si en el siglo XVIII, todavía en el XIX, había zonas burguesas, pero que al mismo tiempo convivían con espacios más populares, ya la propia ciudad tiende a zonificarse y a distinguir una zona de barrios obreros, otra zona de barrios residenciales, y eso va a hacer lo que vaya delimitando que la zona se va hacia el este. Y claro, pues las zonas obreras se concentran en la parte oeste, ¿no? Y de hecho es muy llamativo cuando si veis grabados, imágenes de la zona industrial y de Málaga del 19, del principio del 20, si las chimeneas están humeantes, fijaros hacia dónde sopla el viento. Claro. Porque normalmente, claro, si es un viento de levante, pues lleva el humo hacia el oeste, y si es un terral o un viento de poniente, lo lleva hacia el mar. Sí. Con lo cual la zona este siempre estaba a salvo de esos vientos, de ese humo que podía venir de la fábrica. Y en cualquier caso, salvo la de la Malagueta y muy pocos ejemplos más, pues todo el cinturón industrial o esa franja industrial estaba a partir de Welling, ¿no? Efectivamente, sí. Bueno, no vamos por las ramas, pero estoy muy entretenido, la verdad. Si quieres, aquí podríamos estar hasta mañana saltando de rama en rama. Eso de irse por las ramas, eso está hecho, yo creo, pensando en un árbol genealógico como este. Y porque son muy noveleros también. Total. Volvemos a la familia Livermore, simplemente para hablar, pues que ya imaginamos la vida que tendría que haber en esa casa, con el ambiente, las personas que la frecuentaban, y hasta qué fecha sabemos que se quedan los Livermore allí. Pues los Livermore parece que siguen manteniendo el alquiler de la casa, pues al menos hacia 1830. Ya Manuel Agustín Heredia había construido sus casas en la Alameda poco después de su matrimonio, y se irá trayendo a su familia política allí, ¿no? Pero el alquiler, tenemos los libros donde consta como inquilino, ¿no? Pues Tomás Livermore todavía lo mantienen hacia aproximadamente 1830. Justo poco después ya llega la desamortización, como la casa pertenecía a esta congregación San Felipe Neri, pues es desamortizada, pasa al Estado, y el Estado pues decide, en el caso de Málaga, que el edificio de San Felipe Neri va a ser instituto, el primero y único de la provincia durante mucho tiempo, y que todos los bienes que habían sido de los filipenses pues pasen a ser bienes del instituto.
Pues claro, entonces no había presupuestos. Sí. Como ahora no había, entonces había que el instituto tenía que autofinanciarse con las matrículas y con la renta de esos bienes. Como muchos eran esos bienes, incluyen por ejemplo la Huerta del Santero, la Cruz de Humilladero, pues las fincas de San Antón, allí encima del Palo, y algunas casas, y entre ellos la joya de la corona era esta. Pasa el Instituto de Málaga, pero claro, pasan unos años más, sabemos quiénes eran los inquilinos, las personas que iban arrendando, por ejemplo, que será una mujer la que alquila el almacén del Bajo, Francisca Mongrán, y un militar el resto de la casa, Félix de Llanos. Por ejemplo, un militar también aristocrático, pero llega la segunda desamortización, la de Madoz, la que afecta a los bienes civiles. Y entonces se habla de la de Mendizábal, pero también estaba la de Madoz. Pues fijaros, esta casa tiene la curiosidad de que pasó por las dos desamortizaciones. Primero, la de la iglesia se lo quitan a los filipenses, después con la de Madoz se la quitan al instituto y ya, si es privatizada, la compra pues un señor que bueno, no nos dice gran cosa el nombre, creo que lo tiene por aquí, Andrés Rodríguez, y ya a partir de ahí los datos más interesantes que conocemos, la casa sigue teniendo personalidad, protagonismo, es que se instaló en ella a finales del siglo XIX la comunidad de jesuitas. Cuando vuelven a Málaga y antes de construirse tanto el Colegio de San Estanislao en el Palo como la residencia que tienen en calle Compañía, van a estar durante unos años instalados en esta casa de la calle Álamos. Entonces pues también lo vincula y enriquece pues esa historia, ¿no? Que también no se queda solo en Livermore, que sigue ahí más, y hasta llegaremos a un momento donde la casa a su vez es ocupada por un cuartel de la policía. Eso es interesante. Es interesante porque uno de esos bautizamos el malagueño de manera cómica algo de lo que allí pasaba, cómo se recordaba. Y además muchas veces queda el nombre. Sí, en este caso parece que durante un tiempo lo menciona Bejarano, siguió yéndose el cuartelillo. Era el cuartelillo de la policía. Y cuenta, claro, se crearon en 1910, ahí hubo una reorganización de la policía, y se crea el cuerpo de vigilancia, que digamos sería la policía que vestía de civil, los inspectores, y el cuerpo de seguridad, que eran los agentes que patrullaban la calle. Los locales, por decirlo así. Estaremos en la línea de la Policía Nacional, ¿no? Estamos hablando de Policía Nacional por una gente de calle. Y en aquí tenemos un cuartelillo, por tanto, de policía, de esa policía de seguridad que vigilaba en las calles y que también nos cuenta Bejarano, pues con su habitual gracejo tal, que la gente lo llamaba los disgustados. Porque patrullaban cada uno por una acera de las calles. Claro, los dos iban y claro, no se hablaba. Claro. Y dice Bejarano, la gente lo llamaba los disgustados, pero nadie se atrevió a decir eso delante de ellos. Claro. De una gente de la hablarían de los disgustados a lo lejos, claro, pero fíjate que Málaga es que es única poniendo el nombre. De hecho, nosotros tenemos 2 podcasts en los que hablamos pues de esa forma de bautizar, pues desde la manquita hasta el Michael Jackson en el edificio más reciente, se ocurren mil cosas. Sí, pues bueno, eso ya pues sería, en eso somos únicos. Bueno, pues fijaros que con todo esto lo que estamos contando, la verdad es que si a alguien le diera por colocar placas, lápida o algo para recordar nada más por los Livermore por un lado y la rica historia de los Livermore, la policía, claro, yo creo que no habría fachada militar, totalmente, esa escuela militar, el colegio, pues, efectivamente. No habría hueco en la fachada el cuarto de Manoli, de quien tan cerca ha estado estudiando los documentos. Sí, pues bueno, si queda por aquí algún vacilo, alguna bacteria, ¿no? Pegada en el pergamino, ¿no? Pero bueno. Mientras vosotros hablabais, estaba buscando yo en Google Maps cómo está el edificio a día de hoy. Entiendo que sigue así porque la foto de 2025. Sí. Bueno, el aspecto entiendo que no será muy distinto al original. Sí, efectivamente. Se suelen conservar bastante bien. Sí, en ese caso. Suelen conservar bastante bien. Tuvo durante un tiempo una puerta de garaje que ahora fue eliminada. Sí. Y bueno, su fachada, ese balcón muy largo, claro, ese mirador. Y con un piso en origen, pisos señoriales de 11 habitaciones, y ahora mismo sé que está en obras de reforma y de adaptación, no sé si algún tipo de establecimiento hotelero, apartamento, vivienda de alquiler o venta, pero ahora mismo está siendo sometida a una restauración. En cualquier caso, esa restauración tiene que ser obligatoriamente respetuosa con el edificio, porque es un edificio protegido. Sí, además tiene en su interior tiene un patio no de columnas, pero es un patio curioso con una fuente al fondo, efectivamente, que nos habla, no se puede tocar. Claro, eso es un edificio señorial
diario. Si esas señales, cuando entramos en una casa antigua, vemos la fuente y entendemos que es original, eso ya no está hablando de un carácter señorial, porque fuentes en el interior de las casas, fuentes que traen el agua, pues, en origen del Almendral del Rey o después del acuesto de San Telmo, solamente se lo pueden permitir casas señoriales. Claro. Con lo cual la fuente, que no me teniendo en cuenta, vamos a ver, a lo mejor es que la gente no lo tiene en la cabeza, que en una época donde no había agua, no existía el agua corriente, entonces el hecho de que una casa tuviera una fuente era una cosa absolutamente casi revolucionaria. Claro, porque o bien ibas a la fuente pública, claro. Había algunas fuentes públicas repartidas por las calles y las plazas, o bien alguien puede decir, bueno, la alternativa del pozo. Efectivamente, casi todas las casas tenían pozo, pero el pozo era algo más antihigiénico, con lo cual el agua que te venía entubada de la calle y tú tenías la fuente, te entraba en tu casa, que había que pagarlo, eso era una garantía, digamos, de salubridad. Más que el agua del pozo que podías tener, se dedicaba a otra cosa. Pero se estancaba y daba origen a otros problemas. Hay que tener en cuenta que las primeras casas con agua corriente son las de Calle Lario. Y estamos hablando de muy finales del siglo XIX, estamos hablando de 1891, con lo cual de 1891 y teniendo en cuenta que solo Calle Lario hacia adelante 150 años prácticamente. Claro, estamos acostumbrados ahora a la luz y el agua y la damos por hecha, pero estamos hablando de una época donde no. Son lujos que seguramente alguien del pasado alucinaría al ver que hay las lámparas de aceite y después ya un poquito más adelante las lámparas de gas, pero de petróleo, los quinqués y tal. Pues precisamente, como esta casa, el foso pasa por debajo, una de sus características, ¿no? Que es de aquellas casas que al estar adosadas a la muralla, pasa por debajo de ellas el foso. Algunos arquitectos y operarios que han restaurado casas en esta zona comentan que estas casas que tienen el foso debajo de sus pies, claro, el tema del agua negra lo resolvían rápido. Claro. Porque abrían un agujero en la bóveda que cubría el foso y ya tenían ahí el acceso directo, la injerencia para expulsar las aguas negras. Pues, interesante. Víctor, no sé si te queda algo a ti en el tintero por decir, pero hemos hecho un buen repaso. Bueno, he intentado resumir, ¿no? Un poco la riquísima historia de este edificio, que es uno más. Es verdad que quizás es especialmente interesante porque disponemos de alguna información que nos da algunos datos concretos, como lo que costó la obra, algunos de sus propietarios, podemos hablar de su personalidad y sobre todo, ¿no? Pues el paso de la familia Livermore, y que aquí fue donde se conocieron y donde se trabajaron esas alianzas, ¿no? Se fraguaron, pues claro, toda esa alianza que luego construyeron la Málaga del siglo XIX. Y después, por ejemplo, una alianza muy significativa y muy fructífera que fue la de Manuel Agustín Heredia con su cuñado, con el Marqués de Salamanca. O la enemistad de Esteban Calderón con su, que era el intelectual y el que no lo colocaban. Efectivamente lo tenían como el rarito, porque era el intelectual de todo ese clan, ¿no? Y de toda esa comunidad de burgueses que al final, pues habían hecho la masa de su fortuna, pues al final con la fuerza bruta del trabajo, ¿no? No digo que fueran unos iletrados, pero que no tenían nada que ver con Esteban Calderón, efectivamente. Muy interesante, Víctor, de verdad, mil gracias. Bueno, siempre es un lujo gracias a escucharte vosotros. Siempre, Víctor. Además, de verdad, que la gente lo sepa, que no mira pena el papel, es que alucinante. Nada, lo tiene todo en la cabeza. Bueno, en este caso me pilla un tema que he tenido la oportunidad de ver en el documento, de trabajarlo, ¿no? Y eso, hace que siempre haya sido un edificio que he mirado con especial cariño. Tuve una vez la oportunidad de visitarlo completo y recuerdo un detalle, además que no es visible desde la calle, pero que es muy llamativo, y espero que, por supuesto, que la restauración se haya conservado, que una de las habitaciones de la última planta tiene como un lucernario, como una cupulita dentro de la habitación que sale del tejado y que servía para iluminar de manera cenital esta habitación, como si fuera una capilla de una iglesia. Entonces, una de esas curiosidades que, ahora tiene aquí la capilla, ¿no? Que estas casas tenían oratorio, capilla. Pero si tenemos que preguntarle a alguna Livermore, es que, oye, en esta habitación que teníais puesto. ¿Qué había puesto? Interesante. Para eso creo que vamos a tener que hacer Ouija, Víctor. Ya lo que nos queda. Total. Pues muchas gracias, Víctor, de corazón. Víctor, un placer siempre. Gracias a vosotros. Ahora están geniales estos podcasts porque la excusa de poner una casa nos hace tirar del hilo. Total. Hemos dado un paseo maravilloso y desde luego cuando la gente vaya por calle Álamo y mire hacia esa casa número 38, pues que sepa que lo vivida que esconde vivida. Una gran historia. Totalmente. Pues Ana, mil gracias. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur.
Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.